El Paquete Completo, el podcast donde conocerás todo sobre el mundo de la logística y sus protagonistas. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a El Paquete Completo, el podcast sobre logística, negocios y empresa de Estafeta, el integrador logístico 100% mexicano. Soy Diana Villegas y les doy la más cordial de las bienvenidas a este ejercicio de comunicación, de compartir buenas prácticas, las cosas que están sucediendo en el ámbito logístico y otros temas también, porque no estamos involucrando temas de empresa, de gestión jurídica, porque finalmente los negocios son integrales y hay que hablar de todo lo que está sucediendo en ellos. Hoy nuestro invitado es muy especial y estamos saliendo recientemente de un evento importante que hubo aquí en México, el LATAM Mobility Summit, que vino a remover muchas cosas sobre la electromovilidad. Hoy vamos a hablar de este tema que está realmente generando mucha expectativa, están sucediendo muchas cosas muy rápido y hoy para hablar de esto, un experto más de los que nos han visitado aquí en el Paquete Completo es Francisco Cabeza Santillana, presidente de la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico, AMIVE, que fue lanzada en este evento y que ya vamos a platicar de eso con Francisco. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Diana, muy bien, gracias por tenerme aquí en tu programa el día de hoy. Gracias a ti por aceptar la invitación. Siempre digo que el tiempo es lo más valioso que tenemos y por eso a quien está escuchando este podcast y a ti que vienes a conversar con nosotros, de verdad les agradecemos mucho porque siempre hay muy, muy buenas cosas que hacer y si lo deciden hacer aquí, bienvenidos. Vamos a entrar en el tema, Francisco. En poco tiempo la electromovilidad está generando mucho movimiento en la industria, muchas oportunidades de negocio, pero tú como experto y para cederte la palabra y que nos compartas todo lo que tú sabes, hablemos de cuál es la relevancia de este tema de la electromovilidad. Claro, mira, la electromovilidad viene a tener mucha relevancia en nuestro país a partir de que el 25% de las emisiones de CO2 vienen del sector transporte y a que México firmó un compromiso en la COP27 donde dice que al 2030 va a reducir el 35% de las emisiones de CO2. Es por esto que el sector transporte se vuelve sumamente relevante porque es desde donde, con el simple hecho de cambiar un vehículo de combustión por uno eléctrico, podemos impactar significativamente estas emisiones y, por ende, ayudar a nuestro planeta a que respire de mejor manera. Claro, sí, es un hecho y en Estafeta siempre mencionamos, estamos buscando la forma de reducir las emisiones, ¿no? Sabemos que el transporte es una necesidad, tienen que llegar las mercancías, tiene que moverse la gente, pero también creo que es una responsabilidad de todos buscar la manera de reducirlos y precisamente lo que está sucediendo en México es muy relevante, ¿no? Vamos a hablar un poco de esta industria, por favor, de qué está pasando con la industria. Es decir, sí hay una necesidad ambiental de reducir las emisiones, pero también hay un negocio detrás, ¿no? Un negocio interesante y también quizá, y por qué no decirlo, un cambio en nuestro estilo de vida y en nuestra salud, tal vez. Platícanos, por favor. Sí, claro que sí. Mira, con este cambio de tecnología viene todo un cambio de paradigmas y vienen muchos retos también alrededor de este cambio, ¿no? Tenemos que hablar primero de todos los beneficios, que es el que yo pida un paquete con ustedes y llegue libre de emisiones. Significa que por todos los lugares donde se movió la camioneta, la gente que estuvo cerca de ella no tuvo que respirar las emisiones de escape de esa camioneta. Entonces, desde ahí ya nos estamos beneficiando todas y todos. La segunda parte muy importante es, dado que hay muchas empresas que cotizan en la bolsa y son públicas, hicieron compromisos globales para reducir emisiones ASG. Y a partir de ahí, gracias a esos compromisos, las empresas dicen, o le apuesto a la movilidad eléctrica, aunque los vehículos me cuesten un poco caros en este momento, o puedo perder acciones en bolsa que puede repercutir en la salud económica de mi empresa. Entonces, no solamente es la parte de cuidar el medio ambiente, sino que a nivel reputacional y económico también es muy conveniente para todas las empresas.
Y otro factor muy importante también es la reducción de costos que podemos tener vinculados a la energía y al mantenimiento. Entonces empezamos a hablar de este ecosistema, ¿no? De todo lo que hay alrededor para poder articular un proyecto de estos que no es lo mismo que uno de combustión. Así es, y tocas un tema muy amplio que es el ecosistema que se tiene que construir en torno a la electromovilidad. Pero bueno, antes de entrar a ese tema, me gustaría hacer la pregunta puntual. ¿Sigue siendo más caro un vehículo eléctrico que uno de combustión interna? Mira, al día de hoy, si tú vas con tu dinero en la bolsa y lo quieres comprar de contado, la respuesta es sí. Existe algo que se llama el costo total de propiedad. El costo total de propiedad es cuánto tiempo vas a tener tu coche. 5, 6, 10 años. Depende de cada empresa o de cada persona el tiempo que van a tener un vehículo. Durante ese tiempo tú tienes que ver cuánto te cuesta el coche, el mantenimiento, la gasolina, todo lo que está, el seguro, todo lo que está vinculado al ciclo de vida de ese vehículo. Desde ahí tú vas a ver, si lo divides en el número de meses que te duró tu vehículo, sabrás cuánto es el costo total de propiedad de ese vehículo. Los vehículos eléctricos hoy en día para las empresas es conveniente porque las empresas están acostumbradas a arrendar los vehículos o a financiarlos. Entonces pagas ya una mensualidad. Con lo que te ahorras de la gasolina, porque pagas de un 70 a un 90% menos. Con lo que te ahorras del mantenimiento, porque pagas un 60% menos, empieza a tener una paridad de costos. ¿Qué tiene que ver mucho en esa paridad de costos? El plazo en el que tú financies el vehículo y la tasa a la que lo traigas. Claro, muy bien. Y a la larga te sale más barato. Correcto. Y además pues las emisiones, ¿no? Que nos ayudan a todos a respirar mejor. Por supuesto. Ahora, hablemos del ecosistema. Estamos queriendo tener vehículos eléctricos, pero nos encontramos con el tema de ¿y dónde lo voy a cargar? ¿Cómo lo voy a enchufar a la corriente eléctrica de mi casa? ¿O qué pasa cuando obtienes un vehículo eléctrico? ¿Qué necesitas además del vehículo en sí? Claro, mira, lo primero es, y el consejo que siempre doy es, antes de que te compres un vehículo, cerciórate de que la marca que vas a comprar tiene refacciones y tiene servicio postventa. Eso es como el primer reto del vehículo eléctrico, garantizar que vas a poder mantenerlo en el tiempo que lo tengas. Ok. Porque están llegando muchas marcas al país, ¿no? Tenemos más de 36 marcas que ya están aquí ofreciendo vehículos eléctricos. Sí, nos consta. Esta Feta es parte de esa cadena y está dando servicio a varias de ellas. Sí. Excelente. Luego la segunda parte es, como bien lo dijiste, ¿dónde voy a cargar? Si bien México tiene electrificado el 98% del territorio, no significa que el flujo de energía que tiene el territorio dé para poder cargar un vehículo en cualquier lugar. Y sobre todo si hablamos de una flota. Entonces la primera parte es decir, ¿puedo yo tener un cargador en mi casa o en mi centro de distribución? Eso tenemos que preguntarle a la CFE con un electricista o un experto para que te pueda hacer tu análisis de capacidad eléctrica. En las casas es muy fácil porque simplemente mandas al electricista, pides un medidor adicional a la CFE y con eso tienes una tarifa plana todos los meses. Y solo es poner un medidor adicional y una instalación sencilla. Ya cuando son centros de distribución tienes que analizar la capacidad, cambiar transformadores, hacer un proyecto eléctrico y esos proyectos llevan de 6 a 18 meses que hay que contemplar. O sea que no es tan inmediato. Por ejemplo, hablando propiamente de empresas, no es tan sencillo hacer esta transición a la electromovilidad. Claro, yo diría que si habláramos de juegos de mesa es un juego de estrategia. Tienes que pensar antes de mover tus fichas y lo tienes que pensar con mucho tiempo de antelación. La ventaja de las empresas es que ya muchas dijeron, yo al 2050 todos mis camiones y vehículos son 100% eléctricos. Hay otras que dijeron, yo al 2025 el 25%. Esa es una gran ventaja porque el 25% de tu número de flota ya sabes cuántos vehículos son y sabes cuántos años tienes. Entonces simplemente es ir diciendo cómo voy a ir adoptando vehículos eléctricos para llegar a mi objetivo. Y dado que ya sé cuántos vehículos quiero meter por año, la siguiente pregunta es ¿y dónde los voy a cargar? Sí. Entonces hay que ver la capacidad eléctrica. La capacidad eléctrica es, imaginemos que estamos en el desierto y necesitamos agua. Los vehículos necesitan agua para moverse. Un ejemplo. Y en el desierto encuentras un oasis. El oasis tiene 20 litros de agua. Tú sabes que eso podría alimentar a 2 seres humanos cierto tiempo,
pero no podrían llegar a 10. Lo mismo pasa con la capacidad eléctrica. Hay ciertos oasis en el país de los que podemos disponer, pero no caben todos para tomar agua de ahí. Entonces es bien importante hacer ese análisis de cuánta capacidad tienes para saber cuántos vehículos puedes poner a cargar, y después, si ya no tienes capacidad, le puedes pedir más a la empresa eléctrica, pero eso requiere grandes inversiones de dinero y corren a cuenta del cliente. Entonces también lo tienes que tener en tu proyecto previo a que compres los vehículos eléctricos, porque si ya le pediste dinero al board y de pronto te regresas y le dices, oye, que siempre no, porque van a ser otros tantos millones más porque no vi la infraestructura, probablemente no te vaya tan bien en tu proyecto. Claro, y de ahí viene, bueno, esta relevancia del esfuerzo que están haciendo las empresas para empezar con este proceso, ¿no? Entonces es aún más importante, creo. Es decir, no es solamente compro los vehículos y ya ponlos a funcionar, sino todo lo que viene detrás representa un gran esfuerzo. Claro, y aquí, la pregunta que yo le haría a todo el auditorio que tenemos es, ¿cuándo has cotizado una gasolinera al comprar un vehículo? Nunca, claro. ¿Y cuándo te has preguntado en dónde están las gasolineras? Ni siquiera haces un análisis de a cuántas cuadras está la gasolinera de tu casa. Vas, compras el vehículo y ya. Que seguramente cuando empezaron a haber gasolineras en el mundo, era un análisis de decir, híjole, ¿y voy a llegar con don Fermín que me vende la gasolina o no? Así estamos viviendo la movilidad eléctrica en este momento. ¿Dónde voy a cargar mi coche? ¿Cuántos kilómetros de autonomía tiene? Y si donde quiero cargarlo tengo la capacidad o no, o es un proyecto viable o no. Se escucha muy complicado y entonces, ¿por qué crear una asociación mexicana de impulso al vehículo eléctrico? Bueno, es obvio por todo esto, pero ¿por dónde van a empezar? ¿Cómo lo van a gestionar? Y sobre todo, ¿cuál es el fin de esto? Claro, mira, si bien ya muchas empresas están promoviendo la movilidad eléctrica, la economía de nuestro país se sigue moviendo en combustión interna. Así es. Y te puedo decir que el 98% de las operaciones y del día a día es en combustión interna. Existen ciertos esfuerzos, ciertos grupos de trabajo, asociaciones y cámaras que tienen un apartado dedicado a movilidad eléctrica. Pero al final sigue siendo un apartado. Es un espacio pequeño al que no le podemos dedicar mucho tiempo. Sin embargo, para lograr el objetivo de tener nuestro país preparado para el 2030 al 2050, que está a la vuelta de la esquina, necesitamos una asociación que se dedique a ayudar a estas cámaras, a estas asociaciones y a las empresas a preparar el país para poder recibir esos vehículos. Porque todas las automotrices ya dijeron que del 2030 al 2050 dejan de producir vehículos de combustión. Es verdad. ¿Y crees que nos dé el tiempo? Desde la asociación apostamos para que nos dé el tiempo. Es lo que buscamos hacer en 3 verticales fundamentales que son políticas públicas, normalización y estandarización, y el Comité de Comunicación, Vinculación y Capacitación. Desde ahí pretendemos elevar el diálogo y generar esas políticas que hacen falta para poder llevar nuestro país al nivel de otros países que están liderando la transición a nivel mundial. Sí, y es este tema de las políticas públicas, que no nos vamos a meter en temas de política, pero sí vale mucho la pena mencionar que en el Summit que acaba de pasar hicieron mucho énfasis en que México no está tomando las medidas adecuadas para generar energías verdes y que se continúa privilegiando a los combustibles fósiles por muchas razones, ¿no? Pero es una realidad que se requiere porque se rompe el círculo de la electromovilidad, ¿no? Si yo compro un vehículo eléctrico, llego y lo conecto y la generación de energía no es verde, pues aunque el impacto sí es importante, pues a lo mejor no logro lo que podría lograr. Es correcto, y además vamos a necesitar mucha energía para poder cargar todos estos vehículos. Si convirtiéramos los 50 millones de vehículos que hay en el país, necesitaríamos más de 2 veces la capacidad instalada que tenemos. Entonces vamos a necesitar muchos paneles solares para poder ayudar a estas recargas. Así es. Y hablando de convertir vehículos, ese es un tema que me llama la atención. ¿Es posible abordar la electromovilidad desde la conversión o es más recomendable el vehículo nuevo? Mira, aquí la reflexión que yo tengo desde hace algunos años es
necesitamos generar centros de inspección técnica vehicular, no solo para las conversiones, sino para todos los vehículos. Okay. ¿Para qué? Para que cada cierto tiempo tú puedas llevar un vehículo a decir, oye, estructuralmente es seguro, donde pusieron las baterías es seguro, los frenos están bien. A veces el convertir un vehículo, estamos convirtiendo un vehículo que ya tiene muchos años circulando. En México el promedio son 20 años lo que está un vehículo transportando mercancías. Entonces hay que decir, si le quiero dar un segundo ciclo de vida o medio ciclo de vida más en una conversión a eléctrico, que la estructura física del vehículo no ponga en riesgo ni al conductor ni a la gente que está en las calles. Para eso creo que sería muy importante tener una entidad que verifique que están bien estructuralmente. Y por otro lado hay un tema en la parte eléctrica que se llama armónicos, que esto es como la interferencia que puedes escuchar cuando prendes el radio y no sintoniza bien. Sí. Esos armónicos, si tú no tienes un buen cargador en el vehículo, se pueden meter a la red del Sistema Eléctrico Nacional y eso le genera muchos sobrecostos a la CFE. Entonces también hay que cuidar, cuando hagas esa inspección técnica vehicular, que los cargadores estén adecuadamente bien montados y que cumplan con las características para que no afecten al Sistema Eléctrico Nacional. Ok, eso es algo que escucho por primera vez. Qué interesante. Y bueno, también políticas públicas tendrán que existir en torno al financiamiento o al apoyo para este tipo de conversiones para las flotas de transporte, que son las que más contaminan. Correcto, y también lo puedes ver, por ejemplo, con las placas de transporte público federal o las placas de transporte. Nos hace falta una placa verde para ese tipo de vehículos, ¿no? Por supuesto. Y que tengan ciertas facilidades. Es correcto. Muy bien, ok. Entonces ahora hablemos un poco de la industria, en cómo la electromovilidad está impactando a la producción de vehículos. Decían que México está liderando en América Latina la producción, no la venta y no la generación de energía, pero sí estamos produciendo más vehículos eléctricos que nadie en América Latina. ¿Cómo está eso? Claro, digo, estamos en un momento histórico, yo lo comparo con la fiebre del oro. Sí. Nada más que estamos como en el viejo oeste, nos faltan muchas reglas. A lo salvaje. ¿Por qué te digo esta analogía? La fiebre del oro porque Estados Unidos anunció $119 mil millones a la movilidad eléctrica. Wow. Literal estamos viendo las vetas de oro, ¿no? Ahí están. Sí. México es el 7º productor de vehículos a nivel mundial, ¿no? Y el sector automotriz además aporta más del 3% del PIB nacional y más del 20% del PIB manufacturero. Entonces de ahí hay que mirar con esa óptica la parte de la producción de vehículos hacia nuestro país que está aquí al lado y con todos los tratados que tenemos a nivel mundial. Con este vecino diciendo que tiene tantas oportunidades, tenemos esa primera oportunidad de seguir generando vehículos eléctricos y dado que la industria ya dijo que no va a haber más vehículos de combustión, tenemos que preparar al país con técnicos, con universidades, con insumos, todo lo necesario para que esté listo el escenario para la movilidad eléctrica. Y a nivel interno, que también hay que mencionarlo, México ocupa el lugar número 10 a nivel mundial en el parque vehicular nacional. Entonces imagínense que México puede estar en el top 10 de decisiones de descarbonización de flota de muchas empresas en el mundo. Solo el sector transporte tiene más de 11 millones de vehículos. Y eso es lo que no debemos perder de vista. 11 millones de vehículos para el movimiento de mercancías en México. Así es. Por ahí podríamos empezar, ¿no? De ese tamaño es la oportunidad. Creo que si bien Estados Unidos y Europa han liderado la transición a la movilidad eléctrica a partir del vehículo ligero, dando muchos incentivos a las personas, México puede enseñarle muchas lecciones al mundo de cómo a través de las flotas de transporte de mercancías se acelera más rápido la transición a la movilidad eléctrica, con pocos incentivos. ¿Y ves un panorama favorable para que eso suceda? La verdad es que ya están todas las empresas anunciando. Tú volteas a ver el periódico, no voy a decir nombres, pero busquen vehículos eléctricos y van a ver cualquier marca de los productos que consumen todos los días. Todas tienen al menos un vehículo eléctrico. Ok, sí, pero me refiero a que si ves que en el panorama en México de la industria, de cada actor de la cadena, se está teniendo esa visibilidad de las oportunidades. Creo que justo eso nos hace falta como país y por eso también es parte de la vocación de la asociación. Hay muchos monólogos en el país y a veces no podemos escucharlos todos. Y necesitamos tener un diálogo que pueda unir todos esos monólogos que están sucediendo en el país, unir la conversación de todos los estados, unir la conversación de todas las empresas
para poder capitalizar todo eso y traer soluciones más rápido a la mesa y ayudar a todas las empresas que están queriendo descarbonizar. Haciendo esa comunión entre todos los actores de la movilidad eléctrica del país, creo que sí podemos acelerar significativamente esa transición. Qué maravilla que haya tanto optimismo, ¿no? En ese sentido y en ese, digo, de parte de alguien que va a estar gestionando la relación en el impulso a este tema. Entonces, ahora, el transporte público es otra manera en que podemos también mejorar no solo la movilidad, sino el tejido social, ¿no? Creo que si en México hubiera en las ciudades más importantes, sobre todo, una muy buena red de transporte público eléctrico y que siguiera la cadena con una energía verde, etcétera, creo que podríamos también ganar mucho, ¿no? Sin duda, creo que debe ser la apuesta de todo país, el transporte público debe estar en la agenda y ya estamos viendo muchos esfuerzos de diferentes estados con varios buses de transporte público que están moviéndose a esta tecnología. Sí, fíjate que ahora que te preguntaba el transporte público me vino a la mente una pregunta. China está trayendo muchas armadoras de vehículos eléctricos y tienen un muy buen transporte público, pero no logran mitigar sus niveles de contaminación. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Sí, digo, hace poco estuve en China y es impresionante ver cuánto vehículo tienen allá eléctrico, ¿no? No logran mitigar tanto porque la base de generación eléctrica es mucho carbón todavía. No logran descarbonizar todavía su matriz energética. Y eso impacta más aparte la industria. Si tú ves los niveles de contaminación de industria y no de transporte, China tiene más contaminación por parte de industria que de transporte. Así como en México decíamos el 25%, China tiene muchísimo más emisiones por parte de la industria que del transporte. Pero el transporte consume energía que viene gran parte del carbón. Entonces al final no es tan fácil descarbonizarte. Sí impactas, pero no como quisieras. Tienen muchos proyectos hacia solar y energías renovables, pero todavía no están ahí. Es por eso que también, y con tantos millones de personas, también está complejo reducir las emisiones como ellos quisieran, ¿no? Claro, y eso se puede hacer un símil con México, es decir, se puede hacer como un espejo y decir, bueno, así como a China le está costando trabajo este tema, ¿cuál sería el de México? Los retos de México. Por un lado tenemos una matriz energética bastante limpia. En comparación, por ejemplo, la CENER dice que traemos 30% de energías renovables, Estados Unidos trae 19%, traemos una energía que puede apostar. El gas natural no contamina tanto como el carbón o otras fuentes de energía. Esa es una oportunidad. Tenemos la mayor capacidad solar de muchos países en el mundo, entonces hay que aprovechar eso para poder hacer esa transición. ¿Qué retos nos vamos a topar? Que los proyectos de transmisión y de distribución pueden tomar de 20 a 30 años. Entonces, ahí es donde puede haber algunos retos. Sobre todo en carreteras, por ejemplo, donde a veces no tienes la capacidad eléctrica de las redes para poder poner un supercargador o un cargador muy rápido, ¿no? Ok, y digo, se me ocurre que ahí en el tema de los cargadores y de las carreteras, que suelen ser tecnologías caras, va a entrar otro factor en juego, que es la seguridad. Sí, de hecho cuando estaba yo en la CFE me tocó empezar a poner cargadores por el país y me tocó recorrer varias carreteras para ver dónde poníamos los primeros cargadores eléctricos, y un factor que nos hizo mover mucho los cargadores del lugar fueron temas de seguridad que hay que contemplar también. Así es. Muy bien, y ahora Amibe, ¿cómo va a comenzar a abordar el tema? Cuéntanos un poco. Claro, mira, lo primero es que terminemos de afiliar a los actores relevantes de nuestro país, así como ustedes, para que podamos generar esta conversación. Sí. Si bien ya tenemos 3 pilares definidos, al final yo como presidente me debo a los asociados y a la movilidad eléctrica. Lo que vamos a buscar es identificar cuáles son las políticas públicas que podemos impulsar a corto plazo, a mediano y a largo, al igual que las normas. Sabemos que las normas en el país en este momento no están pasando, pero vamos a seguir impulsando para que puedan suceder. Necesitamos estandarizar conectores, necesitamos definir ciertas políticas que ayuden al transporte de mercancías, así como las placas verdes, y vamos a hacer justo la conversación a partir de esto, y a traer también muchos temas de capacitación y educación a todos nuestros agremiados. Ya estamos hablando con algunas embajadas internacionales para que también podamos traer el conocimiento que ya adquirieron a lo largo del tiempo que llevan en la carrera de la movilidad eléctrica. Muy bien. Y
no puedo dejar de preguntarte y que nos platiques cómo ves el tema del nearshoring en este ecosistema de electromovilidad, porque definitivamente lo está impulsando, ¿no? Sí. Justo te comentaba que me fui a China hace poquito. Sí. Y cuando fui a la embajada me comentaron que están teniendo 100 citas diarias. Están llevando a muchos mexicanos a China. Estoy poniendo un ejemplo, sí, pero hay muchos países, no es el único, que están viendo a México como la tierra de las oportunidades, otra vez, porque estamos, como bien lo dijiste, estamos empezando una nueva industria. Y al empezar algo nuevo hay muchas oportunidades. Gran parte de estas oportunidades se dan a partir del vecino que tenemos y todo lo que ya les mencioné de los millones de dólares que están ahí en la mesa y los compromisos que tienen. Entonces creo que es una gran oportunidad para que como mexicanos podamos no solamente ser la mano de obra barata para muchas empresas que vienen del extranjero, sino también poder generar capital humano y tecnológico para poder aportar en la movilidad eléctrica. Qué maravilla. Bueno, pues no sé si quieras agregar algo, Francisco. A mí me gustaría que en alguna otra ocasión platiquemos más sobre el tema, sobre todo sobre el tema del transporte, ¿no? Porque está enfrentando, ya nos platicaste, la industria importantes retos para asumir la electromovilidad, pero pues también esta parte de responsabilidad social de las empresas, de preocuparse por la salud de las personas. ¿Hay un bienestar tangible para el conductor del vehículo eléctrico? Sí, no lo mencioné, pero es muy importante. Tenemos, y lo dicen los choferes de ride-hailing y de transporte público individual, hay el hecho de que el vehículo no suene, no haga ruido y no vibre, te podría decir que te reduce como en un 30% el estrés diario, ¿no? Ese es un primer beneficio. El segundo es todas las asistencias que tienes al conductor. Tienes muchísimos más sistemas de apoyo que te ayudan a que si estás cansado te pueden dar más alertas. En fin, tienen muchos sistemas de ayuda en la parte de la movilidad eléctrica. La conducción, hace poco me fui con una amiga a manejar una camioneta de 3 toneladas. Y ella venía manejando rumbo al centro ceremonial Otomí. Te subimos la camioneta cargada a full, le metimos 2.600 toneladas. Digo, 2 toneladas 600. Y subimos hasta el Otomí y venía manejando ella y me decía, es que ni siquiera siento el peso, ¿no? Entonces ese tipo de cosas de decir, oye, mi amiga que nunca ha tomado un curso de manejo de vehículos pesados, viene manejando en el Otomí, subiendo toda esa altura que sabemos que al llegar a 3.200 metros es un gran reto, y que me pueda decir, es como si viniera manejando mi camioneta. Creo que es otra de las cosas que tenemos en un vehículo eléctrico, que no te lo da el de combustión muchas veces con sus 18 velocidades o todo lo que puede tener de complejidad un diésel, ¿no? Claro, y ahí también me viene a la mente el preguntarte el impacto que tiene en la cadena de producción de autos. Es decir, un vehículo eléctrico tiene muchas menos partes que uno de combustión interna. ¿Cómo se va a impactar la industria con eso? Mira, sí va a ser un impacto. Es una realidad. O sea, el vehículo eléctrico es rotor estatorio un poco más. O sea, desarma tu licuadora y es lo mismo, nada más que en grande. Va a afectar mucho porque al final muchos negocios, incluido el del transporte de mercancías, transportan muchas piezas para poder construir un vehículo de combustión. El vehículo eléctrico va a tener muchísimo menos componentes. Es por eso que incluso la industria automotriz está pensando en nuevos modelos de negocio vinculados a la tecnología, al monitoreo. Te monitoreo el cargador, te monitoreo el vehículo, me pagas un fee mensual. Están surgiendo nuevos modelos de servicios alrededor de los vehículos, ¿no? Y también la industria automotriz está repensando qué más va a hacer para poder generar negocios adicionales que van a dejar de tener con el fabricar y vender menos refacciones, ¿no? Al final llantas van a seguir habiendo, espejos y demás, pero en la parte del motor sí reduce significativamente el número de piezas. Y al haber frenos regenerativos también el desgaste, ¿no? Platicando con un dealer de una marca automotriz grande, me decía, es que ahora estamos vendiendo menos balata. Algo bien sencillo, el cambio de balatas, que les genera un buen margen mensual, ¿no? Claro. Pero bueno, como dices, siempre las oportunidades, es decir, en cualquier cambio, siempre hay oportunidades que aún no visualizamos y que van a surgir. Es cuestión de abrir un poco la mente y decir, bueno, ¿cómo vamos a abordar esta nueva realidad y este nuevo negocio que representa la electromovilidad?
Es correcto, ya lo hemos visto con otras industrias que la gente empieza a tenerle miedo a la tecnología porque va a haber menos empleos y resulta que se multiplica la demanda en otras áreas, ¿no? Exactamente. Entonces, la cuestión es abrir la mente y explorar las posibilidades y a estar dispuestos al cambio, que esa es la constante, ¿no? Muy bien. Francisco, pues yo te agradezco que nos hayas acompañado. No sé si quieras agregar algo. No, agradecido con ustedes. Si me permiten dar la página de internet de la AMIBE para que la gente pueda conocernos más, es www.amibe.org. Quien esté interesado, quien sea parte del ecosistema, bienvenidos para seguir conversando. Muchas gracias y pues bueno, desde aquí, desde las oficinas corporativas de Estafeta en la Ciudad de México, les damos las gracias a quienes nos escuchan y quien quiera seguir abordando el tema de la electromovilidad, pues ya sabe, con la AMIBE puede hacerlo, y felicidades por el valor que se requiere para empezar a abrir camino en un tema tan relevante y tan importante. Toda la suerte, todo el éxito, porque a todos nos urge que esto avance por el bienestar del planeta y pues por la supervivencia de todos simplemente. Muchas gracias, Francisco, que estés muy bien. Gracias a ti por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bueno, hasta luego, amigos. Les dejo mi correo, es diana.villegas@estafeta.com. Recuerden que estamos invitando a los expertos en temas de logística, de transporte, de empresa, que vengan a platicar con nosotros para compartir simplemente las buenas prácticas, lo que está sucediendo en sus áreas y cómo podemos replicar las cosas, reflexionar sobre lo que sucede y bueno, construir juntos una manera de hacer logística más fácil, más completa y bueno, hasta la próxima, que estén muy bien. La capacidad de la red logística de Estafeta te ayudará a mover desde un paquete hasta tus embarques internacionales. Contamos con recursos para atender cada segmento de la cadena de distribución. Si estás pensando en importación o exportación, somos el aliado de los negocios en México que desean llegar más allá.